¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N, un programa especial en el día de hoy, sobre todo para tener presente de qué forma leer nuestra realidad, ¿no? Como es costumbre de nuestro programa. Y en ese sentido, lo que quiero plantearle esta noche es que contrastemos en qué medida es importante para nosotros, para usted, para mí, ese pasado inmediato, ese pasado que está, yo diría, prácticamente transigido por hechos, quizás algunos luminosos, otros que se han ido apagando a lo largo del tiempo. ¿Qué grado de intensidad, pero sobre todo de gravitación tienen en nuestra vida de todos los días, en nuestro presente? ¿Cómo nos relacionamos con ese pasado que golpea generalmente a nuestra puerta? ¿Qué tan atentos, qué tan alertas? Mire, qué tan conscientes estamos muchas veces de que eso puede tener una influencia decisiva en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. Quien lo trabajó, quien lo llevó, yo diría, de una forma realmente magistral, a ser parte de su literatura fue el genial escritor argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar publicó en el año 1959, creo yo, uno de los libros más importantes de su carrera, un verdadero ícono hoy de la literatura argentina y por supuesto mundial, como es Las Armas Secretas. Y dentro de ese volumen de relatos, eran cinco relatos, donde está incluso El Perseguidor, ¿no? Un cuento magistral de Julio Cortázar, había otro que hoy es directamente imprescindible y que se llama Cartas de Mamá. Cartas de Mamá es la historia de un matrimonio argentino que hace 2 años que vive en la ciudad de París, un matrimonio muy joven y que daría la sensación, por lo que nos cuenta Cortázar, hay un narrador en tercera persona que está presente allí, lo que nos dice es que este matrimonio entra muy rápido en una especie de monotonía. Y nos cuenta un poquito la rutina, que caminan por las orillas del Sena, están en París, le repito, pero que al mismo tiempo miran alguna película, tienen una vida que ha perdido un poco de la intimidad necesaria. Uno intuye para un matrimonio que hace muy poquito que está casado, 2 años, ¿no? Y que ha salido de la frontera argentina y ha llegado hasta Europa. Vaya a saber por qué. En ese contexto nos llega el primer dato, casi anecdótico uno podría decir, pero que como todo dato importante en cualquier historia va a ir creciendo a lo largo del relato. Esto es que entre Laura y Luis, que son los protagonistas, que son quienes forman parte de este matrimonio argentino que vive en París, entre estos jóvenes, lo que de alguna manera empieza a gravitar es una sensación de extrañeza, que ya no tienen la misma intimidad, le decía, pero sobre todas las cosas que una vez por mes llega una carta. Esa carta es de la mamá de él, de la mamá de Luis, donde le cuenta algunas cuestiones que están relacionadas con su vida pasada, con su vida de Buenos Aires. La mamá de Luis, por supuesto, vive en Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido le va contando un poco lo que pasa en esa ciudad. Es en ese contexto donde se desenvuelve, donde empezamos a leer este relato. Claro, a través de esas cartas, no solamente de a poco nos vamos a ir enterando de ese pasado reciente, de ese pasado inmediato, de la vida de Luis junto a su mamá en esa casa que tiene en un barrio de clase media en la ciudad de Buenos Aires, sino que además empezamos a incorporar otros elementos. Por ejemplo, que en esa familia, donde está la mamá y donde está Luis, en ese pasado inmediato, también está su hermano Nicolás, un hermano que parece, al menos tenemos entendido, que ha fallecido. Y quizás el relato empieza a incorporar otros elementos. Las cartas que van llegando, una por mes, y el cuento, yo diría que casi transcurre a lo largo de 3 meses. Bueno, que esas 3 cartas empiezan a darnos señales de que no solamente en ese cuadro, en esa especie de hilván, que es la sumatoria de todos estos recuerdos, no solamente está la mamá de Luis y está Luis, sino que también está Nicolás, el hermano fallecido, y también está Laura, la actual esposa de Luis y quizás alguien más importante en ese círculo familiar en el pasado inmediato. Por eso el cuento va creciendo en intensidad, también en ambigüedad, hay que decirlo. Pero hay un narrador que todo lo sabe, hay un narrador que nos cuenta las sensaciones que tiene cada vez que le llega una carta a Luis, y esa
sensación es de devolverlo hacia el pasado, es meterlo en una tierra que es bastante oscura, que es bastante hostil, que lo sume en una especie de tristeza, pero también de incertidumbre realmente muy importante. Tenemos la sensación de que las cartas que le llegan de su mamá le hacen mal, no solamente a él, sino también a ella, porque ella las lee a escondidas. Él no sabe, pero ella, cada vez que llega una carta de la mamá de Luis, las lee y anda por los rincones pensando y repensando cada una de las palabras que son escritas desde esa lejana ahora ciudad de Buenos Aires. Es en ese contexto que yo diría que empieza a tejerse lo que vamos a denominar una especie de poética del vacío, de poética de la omisión. Y quizás hay tres elementos que a mí me parecen centrales en ese cuento. Le repito, uno de los más importantes de Julio Cortázar, un cuento imprescindible, es que en ese sentido y en ese contexto, le decía, hay dos o tres elementos que son fundamentales y que crecen a lo largo de toda la historia. Y el primero de ellos es, obviamente, el silencio, ¿no? ¿Cómo uno puede describir el silencio? Bueno, como lo hace Cortázar. Cómo uno puede dar señales de ese vacío que va creciendo y que al mismo tiempo es parte de un rompecabezas que no terminamos de entender, que no terminamos de armar hasta que van llegando las cartas de la mamá de Luis. Y en cada carta hay un elemento que podemos poner en una especie de orden, ¿no? Y eso nos completa un poquito más de cada una de estas historias. Ese silencio, mire, no es anecdótico, ese silencio no referencia solamente a una omisión. Ese silencio está ahí porque lo que no se dice es tan importante o más importante que lo que se dice en la historia. Ese silencio está ahí porque es llamado directamente a intervenir. Es, casi le diría, una especie de filosofía que ha adoptado la pareja, que ha adoptado este matrimonio que vive en París y que calla muchísimas cosas, y que las calla en forma intencional y en forma intensa. Esto hay que marcarlo también. Hay otros elementos que son relevantes, sí, por supuesto. Por ejemplo, yo le diría, mire, me parece que hay uno que debiera ordenarnos un poquito más y que quizás también es necesario. No solamente eso que yo le estoy mencionando, que es ese silencio que prácticamente tiene una relevancia enorme, sino también otras cuestiones que son igualmente importantes. Por ejemplo, yo le diría que hay un pasado que está ahí atrás de la puerta y que reclama la presencia. Ese pasado interviene sobre el presente, ese pasado los empieza a condicionar. Cada carta que llega, que cuenta cosas de ese pasado, lo que termina haciendo es modificando ese presente, condicionando ese presente. Ellos viven en una supuesta libertad, pero al mismo tiempo reconocen que esa libertad es condicional, porque se agregan detalles, porque se agrega cuál ha sido la gravitación que ha tenido Laura, pero sobre todo Nicolás, el hermano muerto. Nicolás, el hermano muerto. Y por último, y para terminar, ese otro elemento que es el peso que tienen las palabras. En el cuento de Cortázar, como en cada uno de esos cuentos, es importantísimo cada uno de, yo le diría, los latigazos que dan las palabras cuando aparecen, ¿no? Son parte de esa transformación, son parte de esa condicionalidad que empieza a surgir y que empieza a emerger, y lo digo en un sentido literal. De pronto nos encontramos con todo eso. Y la pregunta que quiero hacerle esta noche es si esos elementos, si el silencio, si el peso que tienen las palabras y en todo caso la irrupción del pasado que condiciona al presente, si todo eso no forma parte del prisma con el cual podemos entender un poquito lo que pasa en nuestra realidad del día a día. Si uno puede pensar que ese silencio no forma parte hoy de un sector de la dirigencia política, si no se calla en forma intencional. A eso me refiero. No es parte del olvido, es parte de lo que se calla porque no se puede decir, porque no se puede pronunciar, porque pronunciarlo implica tomar una responsabilidad y no se quiere asumir esa responsabilidad. Y así tantas cosas, ese pasado que puede ser parte de lo comprometido, que puede ser parte, por ejemplo, mire, de las condicionalidades que surgen muchas veces, ¿no? Y estoy pensando en el Fondo Monetario Internacional y estoy pensando en la deuda que tiene y que nos impone una condicionalidad realmente enorme, no solamente en el presente, sino también hacia el futuro, pero sobre todo en el peso de las palabras, en el peso de lo comprometido, en el peso de lo prometido. ¿Qué peso tiene en esta oposición política lo que se comprometió en su momento y no solamente no cumplió, sino que en muchos aspectos actuó en un sentido totalmente contrario? ¿Qué podemos creer de esas palabras hoy que van a ser pronunciadas si en el pasado no se honraron?
Y en todo caso, déjeme preguntarle en esta noche, ¿qué va a ser del escenario? ¿Cómo vamos a debatir los argentinos? ¿Qué tipo de ideas se van a debatir si finalmente uno no puede confiar en esas palabras, como si quizás uno confía como lector en esas cartas que llegan desde París y al mismo tiempo en esas cartas que arriban desde Buenos Aires? En una Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, déjeme decirle que ojalá que el silencio, que ojalá que ese pasado no condicionen nuestro presente, pero que sobre todas las cosas, mire, el peso de las palabras tenga una gravitación importante.